Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una clase más del curso de práctica docente supervisada. Mi nombre es Clarisa del Rosario Mancio Morales y soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. Y en esta ocasión voy a dar a conocer lo que es con relación al curso de Ciencias Naturales, específicamente del grado de segundo básico. En ella vamos a realizar diferentes actividades y así también como la explicación del tema para poder comprender de una mejor manera lo que se quiere dar a conocer. Como primera fase para el desarrollo de esta clase, se realizará lo que es la exposición u observación de un video en el cual vamos a observar ejemplos para que nos sirvan como una parte introductoria al tema a desarrollar. Antes de iniciar con lo que es el desarrollo de la clase, se da a conocer lo que es la planificación, en donde se establecen las diferentes fases que se desarrollarán en el desarrollo de la misma. Como se puede observar, es específicamente del área de ciencias naturales del grado de segundo básico y el tema en relación es movimiento en una dimensión, posiciones en la recta y desplazamiento en una dimensión. Como primera fase de lo que es el desarrollo de esta clase, se iniciará con la observación de un video para darle introducción al tema. Lo primero que necesitamos para describir el movimiento de un objeto es especificar con respecto a qué se mueve. Para eso se introduce un concepto fundamental en física, el sistema de referencia. En el caso más sencillo, el que aparece en la figura, tenemos una recta, el eje X, en la que hemos marcado el origen, el cero. Con ayuda de una regla podemos medir las diferentes posiciones que vaya ocupando el punto con respecto al origen. El sistema de referencia que utilicemos va a depender de las dimensiones en las que tenga lugar el movimiento, distinguiendo entre 1, 2 y 3 dimensiones. Esta es una cuestión fundamental en el estudio del movimiento. Vamos a ver 3 ejemplos. El primero es un coche que se desplaza en línea recta. El coche se mueve solo horizontalmente, así que tenemos claramente un movimiento en una sola dimensión. El segundo es una pelota que ha sido golpeada con un cierto ángulo y describe una parábola. Se trata en este caso de un movimiento en 2 dimensiones, pues la pelota se mueve horizontal y verticalmente. Y en el tercer dibujo tenemos una mosca que se mueve libremente por una habitación. Su movimiento será en 3 dimensiones, pues se desplaza a lo largo, a lo ancho y a lo alto de la habitación. Pues bien, he dicho que esta es una cuestión fundamental y esto se debe a que la descripción matemática del movimiento en una dimensión es mucho más sencilla, pues no requiere del tratamiento vectorial. En 2 y 3 dimensiones necesitamos el concepto de vector y las cosas se complican un poco. Por eso, muchos de los textos universitarios actuales separan el movimiento en una dimensión del movimiento en 2 o 3 dimensiones. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Dedico este primer apartado y el siguiente exclusivamente al movimiento en una dimensión y dejo para más adelante el movimiento en 2 y 3 dimensiones. Con esto claro ya podemos empezar a definir los conceptos básicos del movimiento en una dimensión. Estos serán 4. Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Empezamos definiendo la posición, que aquí designaremos por la letra X. Luego de haber observado el video anterior en el cual se nos ejemplifica lo que es el tema y nos da un mejor conocimiento previo para poder continuar con lo que es el desarrollo central del tema del día de hoy. Como bien se mencionó anteriormente, el tema del día de hoy lleva como nombre general movimiento y dimensión. Cuando hablamos del movimiento y dimensión, nos estamos refiriendo también a otros 3 aspectos importantes que se incluyen dentro de este tema, como lo es el desplazamiento en una dimensión, también tenemos el movimiento en una dimensión y por último las posiciones en la recta. Estos son los 3 temas que se estarán desarrollando dentro de este contenido. Muy bien, para iniciar con lo que es el primer tema, vamos a empezar con lo que es el movimiento en una dimensión. ¿Qué es lo que nos dice acerca del movimiento en una dimensión? En el área de ciencias naturales nos referimos a la física y nos dice que estudia el movimiento de los cuerpos con velocidades mucho menores a la velocidad de la luz.
Se divide en dos partes, las cuales son la cinemática y la dinámica. Muy bien, cuando hablamos entonces de el movimiento en una dimensión, nos estamos refiriendo a una parte de la física en la cual se encarga de estudiar aquellos cuerpos que se mueven con relación a dimensiones. En este caso estamos hablando únicamente de lo que sería un movimiento leve, puesto que nos habla de una dimensión. Como podemos observar acá en los ejemplos, también se nos ejemplifica lo que es el movimiento en una dimensión. Más adelante se estará dando una mejor explicación con relación a los ejemplos que se encuentran en las imágenes. Bueno, también nos dice que el movimiento en una dimensión es que se divide en dos partes. La cinemática en este punto de la física nos dice que es únicamente descriptiva y se restringe a lo que es contestar una pregunta, la cual nos dice que es ¿cuáles son la posición, la velocidad y la aceleración de un cuerpo en cada instante? La cinemática nos dice que no cuestiona por qué se modifica o no la velocidad de los cuerpos, solo describe el comportamiento de ellos. La dinámica se relaciona con la causalidad. ¿A qué se deben los cambios en el movimiento de los cuerpos? Muy bien, entonces nos dice que la cinemática no es que estudie el movimiento, sino que únicamente se determina a describir la manera en la que este movimiento se realiza. Y por otra parte, la dinámica nos dice el por qué se ha causado el movimiento. Entonces, estas dos partes que se contienen dentro de lo que es el movimiento y dimensión son realmente importantes dentro de este ámbito. También nos dice que el movimiento, aparte de la experiencia cotidiana, representa el cambio continuo en lo que es la posición de un objeto. Es decir, el movimiento es cuando nosotros movemos algún objeto. En este caso vamos a hablar de este sellador. Si lo posicionamos en esta forma, pero luego después de un tiempo vamos moviendo esto acá, entonces podemos observar que hay una constante, la cual realiza lo que es el movimiento. Entonces cuando hablamos en el movimiento en una dimensión se involucra lo que es la cinemática y la dinámica, donde ya aclaramos que una es netamente descriptiva y la otra se resume a decirnos la causa del por qué se ha creado dicho movimiento. También nos dice que decimos que un cuerpo está en movimiento, o sea, cuando nos referimos a que algún objeto o persona está en movimiento, decimos esto cuando varía su posición o a medida que transcurre el tiempo. Muy bien, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si observamos que una rueda está en una posición exacta y luego de un tiempo de 5 minutos, 10 minutos, esta rueda ya no se encuentra en el lugar donde la dejamos, sino que ha avanzado o ha transcurrido algún movimiento, ya sea por el viento o porque la hemos movido. Entonces, ese cambio de posición que se da a través del tiempo, con el transcurso del tiempo, a eso es a lo que le llamamos movimiento. Ahora sí, vamos a observar un poco más de cerca lo que son las imágenes en las que se nos representa de una mejor manera lo que es el movimiento en una dimensión. Bien, acá podemos observar, por ejemplo, lo que es la trayectoria rectilínea de un vehículo o de un automóvil, en el cual podemos darnos cuenta que se nos ejemplifica cómo este automóvil que estaba de este lado ha transcurrido a través del tiempo un movimiento en el cual luego de estar acá pasa a esta dirección. Entonces, si nos damos cuenta, no hay una variante muy marcada en este movimiento, sino que simplemente es en línea recta, por lo cual nos determina a nosotros que es un movimiento en una dimensión y que se ha causado el movimiento puesto que la posición inicial del objeto estaba de este lado y luego en el transcurso del tiempo llegó al otro lado. Ese es uno de los ejemplos que podemos observar con relación a los movimientos de una dimensión, así como también de esta manera acá observamos algo parecido, en donde el automóvil está de este lado y nos habla sobre la variante de la velocidad y la distancia que logra recorrer en dicho tiempo. Muy bien, ahora como segundo tema a desarrollar, después de haber comprendido lo que es el movimiento y el movimiento en una dimensión y sobre todo a qué le llamamos movimiento, vamos a continuar con el desarrollo del segundo tema, el cual nos dice que es
posiciones en la recta. Muy bien, ¿qué son las posiciones en la recta? Nos dice que las posiciones en las rectas o las rectas en el plano pueden ser secantes, paralelas o coincidentes. Dos rectas paralelas tienen vectores directores de componentes proporcionales y pendientes iguales. Muy bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre estos términos que nos señalan que es una posición en la recta? Muy bien, ahora vemos acá una ejemplificación en estas imágenes en la cual nos habla de lo que es la posición relativa de las rectas, o bien lo que nos mencionaban anteriormente, que nos habla que existen tres rectas en las cuales podemos hablar sobre las rectas paralelas, las rectas pendientes o iguales o las proporcionales. En este caso, acá nos representa lo que es las rectas paralelas, que no tienen ningún punto en común. ¿Por qué? Porque en ningún momento se unen, sino que está una sobre la otra. Podemos observar entonces que las rectas paralelas no se unen en ningún punto. Muy bien, las letras secantes son aquellas que tienen un punto en común. Entonces, las rectas secantes podemos darnos cuenta que se unen en determinado punto entre ellas. Entonces, a estas les llamamos rectas secantes. Luego, por último, tenemos lo que son las rectas coincidentes, que en este punto nos dice que todos los puntos están en común. Si nos damos cuenta, coinciden exactamente en toda su longitud. Podemos observar que las dos se encuentran unidas. Entonces, a esto le llamamos rectas coincidentes. Entonces, cuando nos referimos a las posiciones en la recta, podemos determinar que existen tres variantes, las cuales una de ellas no se une en ningún punto, otra de ellas puede unirse en algún determinado punto y la última que coincide en todos sus puntos en toda su longitud. También podemos observar acá lo que es el ángulo, que se nos ejemplifica de una mejor manera de las transversales, paralelas y coincidentes. Como último tema a desarrollar, vamos a ver entonces lo que es el desplazamiento en una dimensión. Muy bien, anteriormente hablamos sobre lo que es el movimiento en una dimensión y las posiciones en la recta. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el desplazamiento en una dimensión. Bueno, nos dice que el desplazamiento es un vector que define la posición de un punto o partícula en relación a un origen o con respecto a una posición B. Acá nos referimos entonces a un origen A con respecto a una posición B. Entonces, nos referimos a que el origen se encuentra en el punto A y la posición final se encuentra en lo que es la posición B. Así también nos dice que cuando se habla del desplazamiento en el espacio, solo importa la posición inicial y la posición final. No nos interesa lo que es el recorrido medio que pueda llevarse a cabo dentro de este desplazamiento, sino que nos interesa únicamente en dónde inició dicho desplazamiento y en dónde finaliza. Acá también podemos observar lo que son algunas ejemplificaciones de lo que es el desplazamiento en una dimensión. Acá se nos ejemplifica entonces de esta manera el desplazamiento de este humano, de este hombre, en el cual se nos ejemplifica que en este caso acá encontramos lo que es el punto A, donde inicia el desplazamiento. Entonces, luego observamos acá que esta prácticamente es la distancia que se realiza, pero cuando hablamos del desplazamiento, recordemos que únicamente importa lo que es la posición inicial y la posición final. Entonces, hablamos de esto como la posición inicial y esta sería la posición final. Entonces, para determinar el desplazamiento en una dimensión de dicho desplazamiento, únicamente tomaríamos en cuenta lo que sería el punto inicial o el origen A y la posición final, que sería la posición B. Entonces, de esta manera podemos observar lo que es el desplazamiento. Así también acá nos ejemplifica
que únicamente nos importa lo que es el inicio y el final. Luego acá se nos detalla lo que es la distancia, pero lo más importante para poder estudiar dicho suceso es únicamente el punto inicial y el punto final. Luego de haber escuchado lo que fue el desarrollo del tema y haber podido comprender un poco con relación a lo que es el movimiento y la dimensión, así como también el desplazamiento y las posiciones en la recta, voy a proceder a realizar algunos dibujos en los cuales se pueda ejemplificar de una mejor manera lo que son dichos tres temas. Esto para facilitar y mejorar la comprensión de la explicación realizada anteriormente. Bien, entonces ahora voy a proceder a realizar algunos dibujos con relación al tema desarrollado. Bueno, como primer tema voy a desarrollar lo que es la ejemplificación de lo que es el movimiento en una dimensión. Para esto lo voy a desarrollar con el ejemplo de un caracol. Bueno, acá observamos entonces lo que es la figura de un caracol y vamos a ejemplificar en este caso la distancia. Acá podemos observar entonces que de este punto inicia lo que es el movimiento. Acá podemos observar entonces que el caracol tuvo un movimiento de acá para acá, que nos señala que es en una dimensión puesto que va en línea recta. Entonces, nos referimos también a que es un movimiento cuando varía su posición a medida que transcurre el tiempo. Entonces, acá no conocemos con exactitud el tiempo que el caracol se hizo de llegar de este punto a este punto, pero sí conocemos que existió un movimiento porque su posición cambió a medida que transcurrió el tiempo. Así también, por otra parte, podemos comparar esto con lo que es el desplazamiento en una dimensión, porque si nos damos cuenta, acá este sería el punto A y el punto B. Entonces, si nos damos cuenta, también existe un desplazamiento que sería esto, pero tampoco tomamos en cuenta lo que es la distancia recorrida, sino que únicamente nos interesa que el caracol se desplazó desde el punto inicial, que sería el origen A, hasta el punto final, que sería B. Entonces acá podemos observar tanto movimiento como desplazamiento. Muy bien, ahora por último vamos a ejemplificar lo que son las posiciones en la recta y vamos a describir o ejemplificar lo que son los tres tipos de rectas o posiciones en las rectas que conocimos con anterioridad. Muy bien, nos dice que existen lo que son las líneas paralelas, las cuales no se unen en ningún punto, simplemente se encuentran paralelas, como ya bien su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, estas serían las líneas paralelas porque en ningún punto logran unirse. Tenemos también lo que son las líneas secantes, las cuales nos dice, ¿verdad?, que se unen en un punto. Entonces, la unión la observamos acá. Este sería el punto de unión de las líneas secantes. Y por último tenemos lo que son las líneas coincidentes. Las líneas coincidentes va una sobre otra. Entonces prácticamente es como que fuera solo una línea, porque la unión se da en todos sus puntos. Entonces acá nos dicen líneas paralelas que no coinciden en ningún momento, las líneas secantes y por último las líneas coincidentes. Muy bien, y este fue el desarrollo de la clase. Espero que hayan podido observar lo que fue el desarrollo del tema, así como también haber realizado las diferentes actividades que se desarrollaron con anterioridad. Así también, como parte final y autoevaluatoria de lo que fue el desarrollo del tema,
En la descripción del video se dejará lo que es un link al cual pueden ingresar para poder responder a los diferentes cuestionamientos que se encuentran ahí con relación a lo que fueron los 3 temas centrales de la clase del día de hoy. Esto con la finalidad de poder observar los conocimientos adquiridos y darnos cuenta si realmente pudieron obtener algún tipo de conocimiento significativo para el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Y este fue el desarrollo de mi clase. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.